Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos una bendición muy grande y estar con Mari Holguín, que es una amiga y realmente es alguien que Dios está utilizando y ella está sembrando en el reino. Mari, bienvenida. Gracias, Gaby, gracias por la invitación. Gracias porque ya la andamos correteando desde cuando, créanme, es un poco cotizada por su gran agenda, pero gracias a Dios por tu vida, Mari. Y yo sé que en esta mañana, los que nos están viendo, la gente de Generación Sin Barreras, si lo ves el video ya en la tarde, pues obviamente sé que te va a bendecir. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama la mayor piedra en tu camino. Y vamos a hablar un poquito acerca de conceptos que sirven para los jóvenes, ¿no? Y que nos pueden ayudar pues a dar luz en lo que estamos haciendo. Mari, primero coméntanos cómo te sientes, cómo estás en el ministerio. Pues realmente estoy muy contenta, Gaby, con esta oportunidad de servir al Señor a través del Ministerio Estudiantil. Creo que ha sido un privilegio muy grande. Algo de las cosas que más disfruto del ministerio y que siempre lo digo es ver los procesos, ¿no? O sea, cuando un chico no conoce al Señor, cuando empieza a conocerle y sus ojos brillan cuando se encuentran con el Jesús de la Escritura, y posteriormente ver todo su proceso de cambio, de transformación, es algo súper lindo, hasta llegar a la persona que es su discípulo de Jesús y que empieza a ser otros discípulos, ¿no? Entonces, ayer en la noche recibí un WhatsApp de una chica que me decía, Mari, dime cómo le hago para hablar con el sacerdote de mi iglesia para decirle que pues he decidido comenzar una nueva vida en Jesús. Entonces, son de las cosas que yo, Señor, gracias porque es tu obra, ¿no? Entonces estoy muy contenta en ese sentido, ¿no? Y agradecida de participar y colaborar con la obra de Dios. La verdad es que es una bendición saber que Compañerismo Estudiantil está extendiendo su territorio y que Dios está obrando, ¿no? Al final del día platicábamos que los ministerios paraeclesiásticos pues están sirviendo para edificar el cuerpo de Cristo y sobre todo para que la gente conozca de Dios. Y tú, joven que nos ves, yo sé que tal vez tienes la necesidad o Dios te está hablando para que tú empieces a servir, pues es una buena oportunidad, compa. Está disponible para que tú como estudiante puedas también ahí servir a Dios y puedas dar a conocer las buenas nuevas. Claro, todos los estudiantes son bienvenidos, ya sea de prepa, de universidad o de posgrado. Y si quieres servir al Señor en tu escuela, nosotros te ayudamos, ¿no? Puedes venir con nosotros y será un gusto servir contigo. Muy bien, Mari. Pues, ¿qué te parece si entramos ahora sí en el tema? Y vamos a hablar acerca de la piedra de tropiezo. Y la verdad es que creo que en algún momento hemos sentido que nosotros o que la gente nos sirve de tropiezo, o que nosotros somos de tropiezo, y la verdad dice la palabra que hay de aquel que es de tropiezo, ¿no? Para alguno de sus pequeños. Sí, Gaby, de hecho estaba pensando de alguna otra manera en el tema, y desde que me mencionaste el tema, de alguna manera decía, bueno, hablamos de diferentes aspectos, como el tema del orgullo, el tema de la soberbia, de diferentes aspectos, ¿no? Con los que de alguna otra manera nos vamos encontrando dentro del ministerio o nuestro caminar con el Señor. Pero veía que estos pues son aspectos externos de un problema mayor, y es un problema interno, que muchas veces ignoramos o que muchas veces no nos damos cuenta que ahí está y hemos dejado que permanezca por mucho tiempo, ¿no? Entonces pensaba como dos aspectos importantes, Gaby. Uno de los aspectos, y que creo que es la esencia de todo, y la mayor piedra en el camino, definitivamente es el pecado, Gaby. Así es. Entonces, eso es algo que muchas veces de algunos pecados estamos conscientes y de otros no. Entonces, creo que necesitamos entender el pecado como el principal problema de todo ser humano, de todo líder, de todo joven que sirve a Dios, y que tenemos que estar conscientes de esa realidad, ¿no? El otro aspecto creo que tiene que ver con el propósito de Dios, y una pregunta que he escuchado y que muchas veces la hacemos de manera equivocada, y que yo misma la llegué a hacer de manera equivocada, ¿no? Cuando preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Entonces creo que cuando enfocamos la pregunta de esa manera, nos hacemos el centro del propósito, y no es así. Claro. Somos parte del propósito de Dios. Entonces la pregunta adecuada tendría que ser, ¿cuál es tu propósito? Y cómo entonces nosotros entramos y colaboramos con el propósito de Dios, que es un propósito muchísimo más grande. Entonces nos damos cuenta que simplemente nos unimos a la obra de Dios, al propósito de Dios, que es un propósito eterno. Así es. Y muchísimo mayor. Entonces nos daremos cuenta que somos personas de uno u otro ministerio, de una u otra iglesia, colaborando con ese propósito más grande, que es el propósito de Dios, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito más estos puntos,
pensaba en algunos aspectos. Uno de ellos es entender en primer lugar cuál es el propósito de Dios, ¿no? Si no entendemos el propósito de Dios, pues no podremos entender cómo vamos a colaborar con el propósito de Dios o cómo somos llamados a colaborar con el propósito de Dios. Entonces, creo que Génesis 1 y 2 define claramente el propósito de Dios. No sé si recuerdas, Gaby, pero en el capítulo 1 de Génesis, después de cada aspecto que era creado, a través de la palabra de Dios, hay una frase que se repite, ¿no? Y es, al final de cada cosa creada, dice, y vio Dios que era bueno, Así es. y bueno en gran manera. Es decir, a través de la palabra de Dios, Dios estaba creando, Dios estaba expresando su completa voluntad. Entonces toda la creación expresaba los propósitos de Dios a la perfección. Entonces era bueno y bueno en gran manera. A veces como jóvenes no entendemos o no alcanzamos a dimensionar la voluntad de Dios. Precisamente lo que tú comentas, ¿no? El pecado es como una limitante que nos hace tener como un velo, el cual no nos permite ver más allá, ¿no? Y a veces vemos los obstáculos, vemos como nada más personas, pero no nos vemos a nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces, si pensamos, digo, en entender la voluntad de Dios y el propósito de Dios para toda la creación, Génesis 1:2 la demuestra, ¿no? Es el reino de Dios en su plenitud. Entonces está el pueblo de Dios, en este caso representado por Adán y Eva, en el lugar de Dios, el jardín del Edén, bajo el gobierno de Dios. Claro. Si tú te das cuenta, en el Génesis 1 y 2 hay una armonía perfecta. El hombre está en comunión con Dios, el hombre y la mujer están en comunión, y el hombre, el ser humano, con la creación también están en comunión. Entonces, ahí, de alguna manera, ahí están expresados los propósitos de Dios, ¿no? La relación, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios. Ahora viene el problema, el pecado. Así es. Y eso está expresado en Génesis 3. Hay mucho que decir de Génesis 3 y creo que ese pasaje nos ayuda a entender muchísimas cosas de la vida, de la sociedad, de muchos aspectos, pero quisiera centrarme en uno de ellos. Y es el pasaje donde quisiera centrarme, en el capítulo número 3 de Génesis, es específicamente en el versículo 3.5, ¿no? En Génesis 3.5, que dice así: sino que sabéis que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces hay varios aspectos que podemos ver en el tema de la tentación y del pecado, pero creo que la esencia del pecado está en esto, Gaby. El hombre quiere ser Dios. Cuando la serpiente habla con Eva y le dice, no es que van a morir, sino que Dios sabe, cuestiona la palabra de Dios, esa palabra que creó, esa palabra que expresó la voluntad de Dios, está siendo cuestionada por la serpiente, y no solamente está siendo cuestionada, sino les dice, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la tentación sutil es querer tomar el lugar de Dios. Así es. Es decir, establecer nuestro propio reino y no el reino de Dios. Y eso es muy grave, ¿no? Porque es una decisión consciente de querer vivir en independencia de Dios, de decirle a Dios, no me interesa el orden que tú creaste, no me interesa cómo lo hiciste tú, quiero establecer mi propio reino con mis propias reglas. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva. Y viene a producirse todo el caos, ¿no? Claro. Porque se rompen todas las relaciones. La primera relación que se rompe es la del ser humano con Dios. Por primera vez el ser humano se esconde de la presencia de Dios porque ya no siente la libertad de estar con Él. En segundo lugar, vemos la ruptura de la relación hombre y mujer, ¿no? O ser humano con el ser humano, y también se rompe la relación del ser humano con la creación. Y de ahí viene todo un proceso que se describe a lo largo de la Escritura y que llega hasta nuestros días. Un ejemplo muy claro de esto, Gaby, de cómo es que el ser humano decide establecer sus propias reglas, y es algo que estamos viendo muy de moda y en auge alrededor del mundo, es el tema de los matrimonios del mismo sexo. Claro. Entonces, es el ser humano diciéndole a Dios, no me interesa, Dios, el orden que tú estableciste.
y quiero mi propio orden, y mi propio orden es: si me quiero casar con una mujer, ¿por qué no puedo hacerlo? Si un hombre se quiere casar con un hombre, ¿por qué no pueden hacerlo? Claro. Ahora, si pensáramos que el hombre decide establecer su propio reino, nos daríamos cuenta a la larga que todo cada vez va a traer más caos y caos. Si solo se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿qué pasaría? Ya no existiríamos. No existiríamos. Pero el ser humano no logra comprender eso y quiere vivir separado de Dios, Haciendo su voluntad, ¿no? Así es, Poniendo su voluntad. los planes de Dios. El asunto es que como creyentes muchas veces vivimos lo mismo y no nos damos cuenta. Así es, sí, claro. No nos damos cuenta. Es muy sutil el engaño de querer establecer nuestro propio reino. Aún como líderes, ¿no? Aún como personas que estamos al frente de algún ministerio, en la iglesia o un ministerio eclesiástico, aún en la propia iglesia de denominación, puede haber una pequeña tendencia y sutileza de establecer su propio reino. Claro. Y no el reino de Dios. Por eso te hablaba de que necesitamos entender que colaboramos con un propósito mayor, que es el reino de Dios. Cuando entendamos que colaboramos con un propósito mayor, daremos la bienvenida a la diversidad de ministerios. Y no solamente enfrascados, respetamos obviamente el hecho de que estemos en la iglesia, pero va más allá. Ayer platicábamos con los líderes de que no solamente es tu congregación, es el cuerpo de Cristo que engloba todas las iglesias cristianas, todas las iglesias que creen en el Señor Jesucristo. Y obviamente eso nos hace ser parte de la familia, aunque muchos no nos conozcamos, aunque muchos a lo mejor hay pleitos y divisiones, ¿no? Pero al final del día somos parte del mismo cuerpo. Y eso yo creo que a veces nos sirve como piedra de tropiezo para nosotros mismos, ¿no? Para no crecer, para nosotros mismos estar encerrados, ¿no? Y es que si te das cuenta, Gaby, muchos de los pleitos, de las divisiones, de las envidias o eso, viene del mismo asunto. No queremos el orden de Dios y queremos siempre nuestro propio orden. Claro. Entonces es muy sutil, ¿no? Muchas veces el pecado ni siquiera logramos darnos cuenta que está presente. Por eso es que constantemente tenemos que estar cuestionando lo que estamos haciendo y cuáles son las motivaciones detrás de eso, ¿no? Es importante tener mentores, ¿no? Alguien a quien tú le rindas cuentas. Claro. Alguien que te cuestione, alguien que te ayude, ¿no? Entonces todos necesitamos mentores. Sí. Nadie puede caminar en la vida Solo. cristiana en la soledad. Vemos el ejemplo de Pablo Timoteo, ¿no? Que es súper lindo, alguien que le enseña, le exhorta, le llama la atención, le anima, ¿no? Ese padre espiritual que camina con él. Entonces todos necesitamos mentores. Y en su momento Pablo tuvo un mentor, que fue Bernabé, ¿no? Que fue el que le estuvo enseñando por 2 años, ¿no? Entonces nos damos cuenta que todos necesitamos esto. Porque si no, el problema del orgullo y la soberbia y el creer que estamos construyendo, que lo que yo hago es muy importante porque yo lo estoy haciendo, entonces nos puede llevar simplemente pues a alejarnos del Señor y a creer que estamos sirviéndole a Él, pero realmente nos estamos sirviendo a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Exacto. Entonces es un peligro y es muy sutil, ¿no? Ahora, si avanzamos en el siguiente aspecto, pensamos, bueno, ¿cómo es que se resuelve el problema del pecado? Y el problema del pecado, que es el reino perdido, porque ya no es el reino de Dios gobernando, sino el reino del ser humano. Y ese reino trae muerte. Solamente había una manera de rescatar ese reino perdido. Y vemos la obra de Jesús en la cruz. La obra de Jesús vino a traer esa reconciliación, a terminar con la muerte y a terminar con el problema del pecado. Entonces, a través de Jesús vemos que el reino de Dios vuelve a llegar a la tierra, vuelve a llegar a la creación e irrumpe de una manera muy bonita, ¿no? Y en Jesús vemos las características del rey, pero también las características de alguien que es parte del reino. Claro, sí. Porque Jesús nunca buscó agradarse a sí mismo. Nunca hizo su voluntad, aunque eso le llevó a la muerte. Y es interesante ver a Jesús en el Getsemaní orando al Padre: si fuese posible, pase de mí. O sea, a ese grado llegó.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos a Jesús en una completa dependencia de Dios. Dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, decía Jesús en los evangelios, ¿no? Jesús vivía en una completa dependencia de Dios. Traía una agenda súper saturada. Tu agenda y la mía se quedan cortas. Ya sé. La agenda de Él era súper saturada, pero dice que muy de madrugada se iba a algún lugar aparte a orar. Así está, con su Padre. Vemos a Jesús en una constante dependencia de Dios, siempre. Si Jesús necesitaba esa dependencia de Dios, Continúa nosotros. por supuesto. Pero muchas veces podemos excusarnos con, es que mi agenda está bien ocupada, ¿no? O pensamos, bueno, pues ya me tocó predicar, ya me tocó enseñar, y entonces preparamos el tema, lo damos, y eso fue nuestro tiempo de relación con Dios. Entonces, ¿no es así? Vemos a Jesús en alguien que no busca su voluntad, sino busca hacer la voluntad del Padre. Y ahí se ve el reino de Dios otra vez establecido, a través de la vida de Jesús. De alguien que no vive en la independencia de Dios, sino reconoce la completa dependencia de Dios. Así es. Y alguien que tuvo que pagar, porque Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad para poder pasar para poder tener vida, ¿no? Entonces, o paga Jesús o pagamos nosotros. Entonces, Él ya pagó la cruz, pero o nosotros aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, o nosotros recibimos las consecuencias de nuestro propio pecado, Que es la muerte. Y mi consejo siempre es, pues ya Jesús murió, hay que aceptar ese sacrificio, ¿no? Pues dice la palabra, ¿no? Dice, elige bien, o sea, si quieres vivir o quieres morir, ¿no? Y dice la palabra que, dice, pues elige bien, o sea, elige bien, toma vivir por Él. Está parafraseando, ¿no? En el Salmo que dice que dije, elige el bien o el mal. Y dice, yo te aconsejo que elijas el bien porque vas a vivir. De otra manera, pues sabemos que la paga del pecado es muerte. Y eso nos lleva, obviamente, a una separación, pues ya definitiva, ¿no? Con Dios. Y yo creo que si nosotros nacimos con el propósito de Dios de estar unidos a Él, entonces, ¿qué más queremos, no? Gozar de la eternidad. Tal vez sufrir un rato, pero gozar de la eternidad con Él. O estar toda la vida o para siempre estar en el lago eterno, ¿no? Claro. Entonces, el propósito de la venida de Jesús es la reconciliación, como dice en Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, con la llegada de Jesús, ese reino perdido, esa ruptura de relaciones, Él viene a reconciliar, en primer lugar, la primera relación con papá, la del ser humano con Dios. Y Él viene a reconciliarnos con Dios y a reconciliar todas las cosas. Claro. A que todo otra vez tome el orden y el propósito de Dios. Y que todo se alinee, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Así es. Ahora, a nosotros, Gaby, y este es el último punto, nos es dado el ministerio de la reconciliación. En primer lugar, necesitamos ser reconciliados con Dios. En segundo aspecto, tenemos que entender que en primer lugar somos llamados a estar con Él, a conocerle a Él, a amarle y a darle toda la gloria, y después a servirle. Claro. No a servirle y luego amarle, no. Primero amarle y a servirle, porque otra vez hablamos de esa dependencia de Él, ¿no? Y nos ha dado este ministerio de reconciliación, como lo dice en Corintios, ¿no? Y quisiera leer solamente uno de los versículos en Corintios 5, en el versículo 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este es el llamado que todos tenemos, ¿no? Uno, ser reconciliados con Dios,
pero por otra parte ser agentes de reconciliación. Dice, nosotros somos de alguna manera representantes de Dios y empezamos a promover la reconciliación. Entonces, si nosotros vemos al final de Génesis, de Apocalipsis, termina con un nuevo reino, con una nueva creación, donde dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde otra vez está ese reino recuperado en su plenitud completo. El ser humano en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero estamos en este proceso para llegar allá. Así y es. Entonces, de alguna manera, Dios nos invita a colaborar con su reino, a promover la reconciliación de todas las cosas. Entonces, todo lo que hacemos debe promover la reconciliación del ser humano y de todas las cosas con Dios. Otra vez, por eso hablamos muchas veces que el reino de Dios se establezca. ¿Qué significa que el reino de Dios se establezca? Es que otra vez el orden pueda ser recuperado. Él es el rey y nosotros somos su pueblo. Entonces necesitamos ministerios para jóvenes, necesitamos ministerios para ancianos, necesitamos ministerios para matrimonios, necesitamos que en la iglesia se cubran también todas estas áreas. Claro. Que la iglesia hable de la reconciliación. Entonces todo lo que hacemos debe promover la reconciliación. Y obviamente todo lo que hacemos tiene que ir enfocado a edificar el cuerpo de Cristo. Si un ministerio no está cumpliendo esa función, entonces algo no está bien, algo no está correcto, porque todo tiene que ir enfocado a ese orden y también a que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo vamos a ir encajando y todos somos necesarios y todos somos, tal vez suena como la palabra rara, ¿no? Pero indispensables, porque Dios pues usa personas, ¿no? Dice la palabra que si alguien no quiere hablar de la palabra va a tener que usar piedras, y creo que a nadie le gustaría que tú fueras sustituido por una piedra, obvio, no. Dios quiere que nosotros podamos ser esas piedras vivas, en lugar de ser de piedras de tropiezo, Claro. sino piedras vivas que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y ese es el llamado, ¿no? Aunque bueno, algo que es importante también mencionar es, un estudiante me decía el sábado, dice, entendemos que Dios nos invita a ser parte de su obra, dice, pero Él lo va a hacer contigo o sin ti. Claro. Lo mejor es que fuese con nosotros. Así es, Él nos invita, Él nos invita. Claro, somos todos y llamados, invitados a, como dices, como piedras vivas, ir construyendo el reino de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, para cerrar, Gaby, estaba pensando, bueno, ¿cómo podemos evaluar nuestras propias vidas para no ser piedra de tropiezo también a otros, ¿no? Y para de alguna otra manera darnos cuenta o evaluar lo que estamos haciendo, claro, cómo lo estamos viviendo. Entonces creo que hay algunas preguntas que nos pudieran ayudar. Y una de ellas es, bueno, ¿estamos construyendo el reino de Dios? ¿O creando nuestras propias fortalezas? ¿O construyendo nuestros pequeños reinos? Tu pequeño reino puede ser tu ministerio. Tu pequeño reino puede ser tu organización, o puede ser tu iglesia o tu denominación. ¿Qué quieres que resalte por ti? Es muy sutil. Entonces es una pregunta, bueno, ¿estoy construyendo el reino de Dios, colaborando en la construcción del reino, o estoy construyendo mi propio reino? Así es, y aún en decisiones que tomamos, ¿no? Aún en la familia, aún en relaciones de noviazgo, o sea, todo tiene que ir encaminado a que todo sea parte del plan de Dios. No es de que todo esté aislado, ¿no? Todo tiene que encajar de acuerdo al propósito de Dios, si no, ¿qué estamos haciendo, no? Exacto. Y la otra pregunta es, ¿esto que hago promueve la reconciliación o no? Ahí evitaríamos muchísimos problemas. Claro. Sí, cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que tenemos que enfrentar un problema, como dices, una decisión, bueno, ¿esto va a promover la reconciliación? Porque si no está promoviendo reconciliaciones, va a traer muerte, ¿no? Entonces creo que son aspectos que debemos tener en mente y recordar. Y yo les animo, ¿no? O sea, que caminemos de una manera reconociendo siempre nuestra dependencia total de Dios y estando conscientes de la realidad del pecado, ¿no? Y cómo terminamos con el pecado, pues viniendo constantemente a la cruz, ¿no? Regresando constantemente al Señor, Así es. permitiendo que otros nos ayuden, permitiendo que otros nos preguntan, a ver, Mari, ¿estás construyendo el reino de Dios o ya estás construyendo tu propio reino? Es interesante, ¿no? Pero creo que es importante, Gaby, recordar que el propósito de Dios es que seamos para la gloria del Señor. Claro, por que vivamos supuesto. bajo su señorío.
Y pues es una bendición realmente hablar de esos temas y sobre todo principios tan importantes como es el pecado y cosas que sabemos que, digo, todo el mundo habla y sabe y conoce que el pecado es aquello que pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice la palabra, ¿no? Sin embargo, muchas veces pasamos por alto tantas cosas y yo te agradezco, Mari, el hecho de que estés aquí y que Compañerismo Estudiantil esté siendo luz y esté edificando el reino. Y yo sé que cualquier ministerio que esté bendiciendo a otros, pues va a poder ayudar y va a poder edificar, ¿no? Y juntos lo hacemos. Así es, y al final del día somos un cuerpo y todos somos parte del plan de Dios. Así que tú no te alejes, tú sé parte de, no crees, como dice Mari, tu propio reino, ni te alejes. Todos necesitamos y sobre todo busca ayuda espiritual. Si en este momento te sientes como perdido, sientes como que estás como fuera de la línea de Dios, pues es tiempo de que te acerques, que busques. Dios es bueno, Dios es fiel y nos da oportunidades. Dice la palabra, dice que Dios es fiel y al que llama, Él lo va a respaldar. Entonces tú busca a Dios, enfócate, es tiempo de servirle, es tiempo de ensanchar nuestro territorio. Y si tú sientes que hay gente que está yendo de pie de tropiezo, olvídate. Dios en su momento va a alinear todas las cosas, Dios va a acomodar las cosas de la mejor y de la forma que tú a lo mejor ni siquiera imaginas. Pero si tú estás y crees que de repente Dios está hablando, te diciendo que tal vez ha sido de pie de tropiezo por ahí algo, pues es tiempo también de alinearnos y si es necesario pedir perdón, pues primeramente alinearnos con Dios, con nuestro Padre y obviamente con nuestros hermanos, con nuestros amigos. ¿Qué mejor es eso, no? Claro. Pues muchas gracias, Mari, por estar con nosotros y pues conéctate con Dios, 20 de septiembre. Y pues muchas gracias a todos nuestros pastores líderes que están ahí apoyando y un abrazo a todo Compañerismo Estudiantil que está en todo México y fuera de los límites del país. Que Dios les bendiga mucho y pues esperamos que nuevamente Mari nos visite y que podamos tener otro video como este y pueda edificar tu vida. Así que si esto te edificó, pues compártelo, ¿qué te parece? Dale like. Bendiciones. Bye, bye.